Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 662 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Guerra Total, el error que puede hundir al mundo. En diálogo con Pedro Tarquis, César Vidal lanza una alerta brutal. Una guerra imposible de ganar, una economía al borde del colapso y una verdad espiritual que pocos quieren oír. ¿Quién tiene realmente el control del mundo? Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya, puedes escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hola amigos, le da la bienvenida a Pedro Tarquis y tenemos al otro lado de la línea, como cada semana, a César Vidal. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado aquí en un Miami con 24 grados, a pesar de que son las 7 de la mañana. O sea, yo no sé a qué temperatura nos vamos a poner hoy. Pues seguimos con la historia interminable parece ya el Señor de los Anillos, el conflicto bélico que tenemos a nivel ya global, ¿no? Porque se ha generalizado. Quería analizar un poquito desde la perspectiva de la actuación de Irán, empezando por el nombramiento del nuevo líder ayatolá, Jomenei, que es el hijo del fallecido, y que tú has analizado en La Voz su perfil, cosa que además poco se ha dicho, ¿no? sobre el personaje y cuáles son sus ideas y su trayectoria. Bueno, vamos a ver, el personaje es un personaje interesante y a medida que se van sabiendo más cosas de lo que está pasando en Irán, todavía lo encuentras más interesante. Por ejemplo, durante bastantes días hemos tenido que escuchar la jactancia de cómo el asesinato de Jamenei iba a descabezar totalmente el régimen se iba a caer por sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos a estas alturas? Pues que Jamenei estaba muy enfermo de un cáncer, que le quedaban pocos meses y quizá no unas semanas, y que no quiso adoptar ningún tipo de medidas de protección en la idea que si moría, moría como un mártir, que es un elemento además muy importante en el Islam chií, porque el Islam chií sigue sobre todo la tradición de Alí, que fue pariente y sucesor de Mahoma y que por lo tanto considera que la muerte en combate o la muerte en un atentado es una manera todavía más expedita de llegar hasta el paraíso. Se produce el asesinato de Jamenei, no se produce la caída del régimen, ni muchísimo menos, no se produce el colapso. Donald Trump incluso llega a decir que él quiere ser quien determine quién va a ser el próximo dirigente máximo de Irán. Pero bueno, Donald Trump puede decir lo que quiera, que a quien elige finalmente el Consejo de la Revolución es al hijo de Jamenei, que es Mojtaba Jamenei. ¿Quién es este Mojtaba? Bueno, pues este es un personaje que ya en la época de Wikileaks, a principios de este siglo, apuntaban como un posible sucesor de Jamenei. No como el seguro sucesor, ni muchísimo menos, sino como una de las personas que efectivamente lo podía suceder. ¿Y por qué? Por varias razones. Voy a descartar el hecho de que su esposa también fuera asesinada en el curso de un ataque en esta guerra. Es decir, ese es un elemento que yo creo que aquí no tiene especial relevancia. Vamos a ver, Mojtaba es un personaje que tiene un historial que empieza desde la infancia, porque siendo niño él vio cómo detenían a su padre, lo detenía la SAVAK, que era una policía del Shah represiva, verdaderamente escalofriante. Vamos, la Gestapo era un grupo de caballeros comparado con la SAVAK del Shah. Cuestión aparte es que el Shah tuviera muy buena prensa en Occidente, pues se llevaba bien con Israel y con los Estados Unidos.
Cuando en un momento determinado el Shah cae, bueno, pues la familia de Jamenei, con el niño Mojtaba incluido, se van a Teherán y de hecho Mojtaba va a convertirse en un héroe de guerra porque durante la guerra de Irán-Irak, que ahora no se recuerda, pero que es una guerra que provoca a Estados Unidos para intentar derribar al régimen iraní y utiliza a Saddam Hussein, el dictador de Irak, que entonces era uno de los nuestros, luego se convirtió en el mal en estado puro y había que derribarlo, pero de la época en que era un aliado de Estados Unidos y fue la punta de lanza para atacar Irán en una guerra que duró 8 años, nada menos, que se dice pronto, bueno, pues Mojtaba combate en esa guerra, es herido en esa guerra, se convierte en un héroe. En 1989, Jamenei padre se convierte en el dirigente máximo y Mojtaba empieza a experimentar un lógico ascenso que además aparece muy relacionado con cuestiones como es el hecho de que él apoya en 2005, por ejemplo, a Mahmoud Ahmadinejad, que bueno, en Occidente fue presentado de nuevo como el paradigma del mal. Bueno, era un presidente de línea relativamente dura, más bien de línea intermedia, porque en Irán las elecciones presidenciales, que son elecciones donde la gente puede votar, cosa que no pasa en Emiratos o en Arabia Saudí o en otros sitios, pues generalmente suele elegirse un presidente que dentro de lo que es el régimen de los ayatolás suele estar en el punto medio, es decir, no suele ser de lo más abierto y tampoco suele ser de lo más extremo. Y luego va a ser un personaje que colabora con la Guardia Revolucionaria de Irán, que en los últimos tiempos han decidido designarla como organización terrorista, pero que fundamentalmente es una organización de carácter político. Mojtaba asume el poder, lo que lo convierte en comandante en jefe del ejército de Irán y al mismo tiempo pues es un personaje que tiene una estrategia bastante clara, que yo creo que ha sido la de Irán desde el primer momento. Y es que esta es una guerra que ni Estados Unidos ni Israel van a ganar. Es decir, es una guerra de desgaste en la cual efectivamente tienen intención de seguir resistiendo y fundamentalmente la defensa de Irán pasa por dos factores que son claves. Uno, golpear las bases americanas en los países de alrededor, porque Irán se ha ido viendo rodeado durante décadas de bases americanas que se han ido colocando en países musulmanes, no chiíes como es muy mayoritariamente Irán, pero sí musulmanes, países donde la presencia de esas bases es muy impopular. Es decir, los gobernantes, como puede ser el rey de Arabia Saudí o el emir de Qatar, etcétera, etcétera, bueno, pues digamos que pueden tragarse el sapo de tener tropas de infieles en su territorio, en bases militares, pero son bases extraordinariamente impopulares. Cosa que yo puedo entender, porque yo viví, por ejemplo, el fenómeno de las bases americanas en España y lo viví en mi infancia y eran enormemente impopulares entre la oposición al régimen y dentro del mismo régimen. Se aceptaba como una especie de mal menor que había que aceptar. Bueno, pues en el caso de estos países menos. Entonces, en primer lugar, la idea de Irán es que golpeamos esas bases y al golpear esas bases, primero mostramos que Estados Unidos es vulnerable y mostramos que Estados Unidos es incapaz de defender a aquellos países a los que les ha vendido que colocando las bases están totalmente seguros, porque no lo están y porque además son países absolutamente vulnerables, de los cuales algunos en estos momentos incluso los gobernantes están muy arrepentidos de haber permitido a Estados Unidos colocar bases en su territorio. El segundo aspecto de la estrategia es el hundimiento de la economía por el cierre del estrecho de Hormuz. Es decir, en apenas unos días el crudo Brent se colocó en $120 el barril, o sea, un 65% más que cuando comenzó la guerra. Están haciendo todo lo posible porque esto no se note mucho. ¿Hasta qué punto Estados Unidos estará en una situación delicada? Que ya la semana pasada Donald Trump retiró sanciones a Rusia para que vendiera petróleo.
lo cual indica que efectivamente el suministro de petróleo se ve muy amenazado porque por el estrecho de Hormuz pasa un 20-25% del petróleo e Irán ha decidido que deja pasar a aquellos que no estén apoyando a Estados Unidos y a Israel en la guerra y que por lo tanto esa gente no va a tener problema con el suministro, pero aquellos que estén respaldando a Estados Unidos pues no les va a dejar pasar, con lo cual el precio del petróleo va a seguir subiendo. Y aquí yo diría que está una de las grandes fortalezas de la estrategia de Irán, es decir, a ver hasta cuándo la economía mundial va a aguantar una escasez de petróleo y hasta cuándo esta gente va a tener que frenar la situación, porque claro, esto está amenazando toda la economía mundial, no solo el suministro de petróleo. Por dar una muestra, fondos de inversión poderosísimo, como es, por ejemplo, el caso de BlackRock, que maneja un presupuesto que es superior al de cualquier nación en el mundo, solo con la excepción de los Estados Unidos y de China. Bueno, pues la semana pasada BlackRock se amaneció decretando un corralito de las inversiones y no puedes sacar el dinero que tienes invertido en BlackRock, salvo en casos muy excepcionales. Esto da una idea de hasta qué punto la economía es una economía pues verdaderamente con dificultades. Siguiente pregunta. Bueno, ¿y realmente Irán en términos militares puede soportar durante mucho tiempo una ofensiva conjunta de Israel y de Estados Unidos? Pues vamos a ver, sí puede soportarla durante un tiempo, entre otras razones porque el tipo de misiles que Estados Unidos y que Israel están lanzando sobre Irán los derriban una serie de misiles que son baratísimos. Son drones muy baratos que ha construido, que ha fabricado en su momento Irán y que, claro, cada vez que pierden un dron, ellos pierden unos miles de dólares. Cada vez que nos derriban un misil a los Estados Unidos o a Israel, se nos van cientos de miles, si es que no millones de dólares. La diferencia en términos económicos es tremendo y esto muestra cómo por mucho que la gente se empeñe en igualar a determinados países y determinadas culturas, pues Irán es Irán, Venezuela es Venezuela y Jordania es Jordania. Y aunque la gente los una a todos como una especie de eje del mal, etcétera, pues no tienen ni idea de lo que están hablando, porque son países muy distintos y porque Irán, como reconocía la semana pasada Netanyahu, lleva 40 años intentando tumbar Irán y, lógicamente, los iraníes que lo saben, pues llevan preparándose 40 años. Estado de Israel, donde ahora mismo hay una censura férrea para que no se vea que la famosa cúpula de hierro tan cacareada durante décadas, pues finalmente es un fiasco y que Irán está golpeando centros urbanos de Israel, como por ejemplo Tel Aviv. No voy a entrar, porque esto yo personalmente estoy convencido de que es un bulo, en el hecho de que haya muerto el director del Mossad, de que haya muerto Netanyahu o de que haya muerto Ben Gvir en algún bombardeo iraní. Netanyahu que no se le ha visto desde que empezó la guerra. Incluso hay gente que piensa que ni siquiera está en Israel y que está refugiado en algún país europeo para no tener que sufrir pues una suerte como la de Jamenei. Pero en cualquiera de los casos, por amigos que yo tengo en Israel con los que me comunico a diario, pues efectivamente esta gente te cuenta que tienen que bajar al refugio 4 o 5 veces al día. Luego las pérdidas humanas, a Dios gracias, son muy reducidas, pero las imágenes que en algún caso se filtran, sobre todo de corresponsales indios, por ejemplo, que consiguen sacar las imágenes de Israel, pues son unas imágenes que muestran que Irán está golpeando con bastante fuerza a Israel. O sea, esto no se puede negar. De modo que yo creo que aquí hay un pulso. Si Irán consigue alargar el pulso, esta guerra la va a ganar. Si por el contrario no consigue alargar el pulso en términos económicos, pues no sabemos lo que puede suceder. Pero ya aquí en el legislativo, la administración Trump ha reconocido que entre sus metas ya no está que se acabe el régimen de Irán. Es decir, no lo ven tan bien como lo podían ver pues al inicio de la guerra.
Claro, esto supone un error de cálculo terrible, ¿no? Por parte del gobierno de Trump. Quiero decir que esto, alguien que tiene información de primera mano, como es todo la red de espionaje, debería haber presupuesto que esto podía ocurrir, porque es casi una partida de ajedrez en la que tú puedes prever los movimientos del contrario. El Pentágono advirtió a Trump de que no fuera una guerra con Irán. Esto que nosotros lo contamos desde el principio, porque claro, teníamos fuentes en Washington muy cercanas y lo podíamos contar, luego ya se ha confirmado de manera universal, porque claro, al final tú tienes que reunir a una comisión del legislativo y entonces les tienes que explicar lo que ha sucedido. Y el Pentágono le dijo, señor presidente, no entre usted en esa guerra, no la podemos ganar y además los riesgos que hay son enormes. Y además, para terminarlo de arreglar, ni tienen armamento nuclear ni lo pueden tener. Y no van a tardar menos de 20 años en llegar a territorio americano. Es decir, no tiene ningún sentido esta guerra. A usted le puede caer mal el régimen, todo lo que usted quiera, pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los intereses del pueblo americano. ¿Qué pasa? Hombre, pues que los lobbies sionistas son extraordinariamente poderosos en este país y en un momento determinado, como se le escapó al secretario de Estado, Marco Rubio, hace apenas unos días, claro, es que Israel entró en la guerra y teníamos que entrar. Y efectivamente, pues este es el sueño dorado de Netanyahu desde hace 40 años, que por cierto también lo reconoció la semana pasada. Vamos a ver, a mí la primera vez que me contó, y además me lo contó un altísimo funcionario de un servicio de inteligencia israelí, el número 2 de ese servicio de inteligencia, en el curso de un almuerzo, a principios de este siglo, o sea, hace más de 20 años, me cuenta que estaban a unas semanas de tener la bomba atómica los iraníes. Y yo reconozco que me lo creí, como me creí en su día lo de las armas de destrucción masiva de Irak, que luego no eran verdad, pero yo también me lo creí. Y cuando en el curso de ese almuerzo, que no estaríamos más de 4 o 5 personas, este hombre aseguró que estaban a unas semanas, pues yo me lo creí. Bueno, pues eso es la mentira que lleva diciendo Netanyahu décadas. No es cierto. Y lo mismo el organismo de control de la energía atómica, que el propio Pentágono sabe que es mentira, aunque ahora te lo estén repitiendo. Y el consejo es, señor presidente, no se meta usted en esa guerra. Bueno, pues el señor presidente, que tiene una política exterior que en lo que se refiere a Oriente Medio la controla su yerno, Jared Kushner, que aparte de ser judío es sionista y tiene muchos intereses en el Estado de Israel, y está rodeado de una camarilla que recibe dinero de la AIPAC, por ejemplo, en el caso del secretario de Estado, Marco Rubio, pues se ha llevado más de $1 millón de donaciones de la AIPAC. $1 millón pesa mucho. Hay otros, como es el caso de Lindsey Graham, que se ha llevado más de $4 millones. Pero es que esta mañana estaba viendo el dinero que ha recibido ahora mismo el jefe del grupo republicano en la Cámara de Representantes y se ha llevado más de $11 millones de la AIPAC. Es que eso pesa mucho y estamos hablando de las cantidades oficiales que se pueden detectar, porque efectivamente esas donaciones hay que registrarlas, etcétera, etcétera. Lo que pueda haber por debajo de la mesa, yo es que no quiero ni pensarlo, pero estamos hablando de cantidades millonarias. Y de pronto esa gente le dice, pero señor presidente, vamos a acabar con ellos, los vamos a machacar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no. Es decir, primero Israel organiza una serie de atentados de falsa bandera para disparar la represión del régimen iraní. El régimen iraní no tiene ningún problema en yugular de la manera más violenta esa acción, pero eso no provoca una sublevación popular. Entre otras razones, porque la gente también es consciente de que muchos de los atentados que refuerzan la represión del gobierno se deben a operaciones de falsa bandera de la CIA y del Mossad, porque lo ha reconocido la misma CIA. Y entonces el régimen pues no se cae, no hay una sublevación popular, lo que hay es muchísima indignación por parte de la gente que recibe los bombardeos y yo personalmente lo comprendo. Es decir, el que vive en el exterior y desea regresar a su país y además desea regresar con puente de plata y todo lo demás, pues parece ser que hay personas
tanto en Venezuela como en Irán, que no les importa que bombardeen su país. Pero claro, el que está viviendo en ese país, y aunque no sea favorable al régimen, le hace maldita la gracia que lo machaquen desde el aire. Ujú. Y esto es algo elemental que tendría que haberse aprendido hace mucho tiempo. De manera que en medio de toda esta situación depende finalmente de qué va a hacer Donald Trump. El Consejo de la Administración ahora mismo, verás que, por ejemplo, el vicepresidente ha desaparecido porque era contrario a la guerra, se da cuenta de que sus posibilidades de suceder a Trump se están esfumando y parece que se lo ha tragado la tierra. El consejo de J.D. Vance y de otro es, señor presidente, vamos a salir de aquí cuanto antes. Es decir, decimos que hemos ganado la guerra, que es algo que Donald Trump ya ha dicho varias veces, lo que pasa es que los iraníes no se dan por enterados, decimos que hemos ganado la guerra, que hemos destruido lo que hemos destruido y salimos y salvamos la cara. Y por el contrario, las presiones de Israel son, ya que estamos, hay que sumir aquello en el caos. Pero eso es más difícil de hacer que de pensar. En las estrategias de Irán que has mencionado, el ataque a las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, el cierre de Hormuz, han añadido otra que es el atacar países que están en la Unión Europea, como es Chipre, como es Turquía, a lo que se ha añadido además lo que has mencionado de que Estados Unidos ha comprado el petróleo de Putin, que flaco favor han hecho al conflicto en torno a Ucrania. Por supuesto. ¿Por qué se ha generado? Lo de Chipre y lo de Turquía está desmentido, ¿eh? El ataque contra Chipre se atribuyó en su momento a Irán, pero el propio Chipre ha desmentido que haya sido un ataque de Irán. Y todo apunta a una operación de la inteligencia británica, a ver si concienciamos a la Unión Europea para que se meta en otro zafarrancho. Tampoco está nada claro el caso de Turquía. De hecho, Turquía está mediando para que el conflicto se acabe cuanto antes, porque Turquía tiene un enorme temor a que después de Irán vaya Turquía, y esto por una razón. Estando ya aquí yo viviendo, es decir, esto no me pilló en España, me pilló ya en Estados Unidos, desde Estados Unidos se intentó articular un golpe de Estado contra Erdogan. Erdogan el golpe de Estado lo sofocó, cosa nada sorprendente porque a quien quería colocar Estados Unidos al frente de Turquía, pues es un exiliado turco que lleva aquí ni se sabe los años y que no tiene ni idea de lo que pasa en Turquía. Es decir, aparte de que aborrece a Erdogan y que si Estados Unidos lo convertía en presidente estaba encantado. Todos están encantados de convertirse en presidentes del país del que se han exiliado. Esto también tengo que decirlo. Y hay muchísimos candidatos en todos los grupos de exiliados para ser el próximo presidente. Pero una cosa, de nuevo, es ponerlo sobre el papel y otra es que funcione. Y el golpe de Estado contra Erdogan tuvo unas consecuencias totalmente distintas, porque eso le abrió las puertas a Erdogan para realizar una purga de las Fuerzas Armadas que no se hubiera atrevido a hacer en circunstancias normales, pero que si intentan darte un golpe de Estado desde el exterior, bueno, te tragas el sapo de que sea Estados Unidos, haces como que no lo has visto, pero luego la purga que llevas a cabo dentro de Turquía es tremenda. Turquía, yo diría que Erdogan fundamentalmente tiene muy claro que no es del gusto de Washington, porque ha mantenido una política bastante independiente en algunos conflictos. Y claro, en medio de esa situación, en estos momentos, no es que Turquía esté apoyando a Irán, pero está porque se acabe el conflicto cuanto antes, porque tiene miedo de que le salpique. Entre otras razones, porque hay una minoría kurda que es una minoría que nunca ha tenido Estado. Es decir, le llevan prometiendo desde hace más de un siglo que van a ser un Estado, pero al final ese Estado kurdo no ha existido nunca. Y entonces hay una minoría kurda en Irak, hay una minoría kurda en Irán y hay una minoría kurda en Turquía que ha sido siempre muy activa y que llegó a crear un grupo que era el PKK, que practicaba acciones terroristas dentro de territorio turco y fuera de territorio turco y que en un momento determinado además financiaba las actividades terroristas mediante el tráfico de drogas, que es uno de los grandes financiadores de la economía mundial. Pero este es otro tema aparte.
Entonces, en estos momentos, Estados Unidos ha llamado a los kurdos iraníes a que se subleven contra el régimen de los ayatolas. Los kurdos han dicho que ni lo piensan, y por una razón fundamental, porque la última vez que los llamaron a la sublevación desde Washington, que fue durante la Guerra del Golfo, pues se hizo un llamamiento, pero luego no se les ayudó en absoluto y Saddam Hussein los reprimió de una manera absolutamente brutal. Y esta gente no está por la labor de que los vuelvan a reprimir en una aventura que nadie sabe cómo va a terminar. Y en el caso de Turquía no tiene tampoco la menor intención de que la minoría kurda se la remueva. Entonces, que han intentado introducir a Turquía en todo esto, acusando de un atentado a Irán, no tiene la menor vuelta de hoja. Que los primeros que no se lo han creído son los turcos, es indiscutible. Y en el caso de Chipre, pues ha pasado exactamente igual. Luego esto se lo puedes intentar vender al consumidor europeo como que Europa se ve amenazada, pero Europa nunca ha tenido atentados terroristas islámicos relacionados con Irán. Es más, los atentados terroristas islámicos que se han producido en Europa tenían financiaciones que iban más en la dirección de nuestros supuestos aliados, como puede ser Arabia Saudí o como pueden ser los Emiratos. Un tema que llama la atención en la guerra con Irán es que Rusia y China, en principio aliados o próximos a Irán, se han mantenido un poco a la expectativa, ¿no? No han tomado carta en el asunto. ¿Esto por qué se ha producido? Bueno, yo creo que es una política inteligente, es decir, ni Rusia, que todavía no ha cerrado la guerra de Ucrania, ni mucho menos China, le ven ninguna utilidad a una guerra. Esto es algo que me parece tan de sentido común, pero vivimos en un mundo tan alocado que hay que explicarlo. Evidentemente, las guerras significan un gran trastorno, salvo que tengas un complejo militar industrial como en Estados Unidos, que vive de la guerra. Aunque la guerra se pierda, los negocios son enormes, llámese Afganistán u otros sitios, y al mismo tiempo tengas un lobby sionista que te está empujando a guerras desde hace décadas. Entonces, claro, la situación varía. Pero ni China ni Rusia tienen un lobby sionista, ni creo que consintieran que actuara en su interior, y tampoco tienen un complejo militar industrial que pese de esa manera en las decisiones de poder. Pueden fabricar armas, pero la política exterior no la deciden las grandes empresas armamentísticas, entre otras cosas, pues son estatales y por lo tanto están muy sometidas a los intereses del Estado. Es posible, no es algo que esté confirmado, pero yo creo que es bastante posible que tanto China como Rusia estén proporcionando inteligencia a Irán y que eso esté permitiendo que Irán esté golpeando con bastante exactitud en algunos de sus blancos. Creo que es algo que no se puede afirmar al 100%, no es algo que esté totalmente verificado, por supuesto ni China ni Rusia lo van a confirmar, pero yo creo que es bastante posible que efectivamente estén proporcionando inteligencia a Irán. Yo no lo descartaría, pero al mismo tiempo la ayuda que pueda recibir Irán en ese sentido no va a ser una ayuda para crear problemas. O sea, esta guerra la están ganando tanto China como Rusia sin intervenir en ella y no van en absoluto a torcer un rumbo muy sagaz por eso. Yo creo que tanto Rusia como China aquí están aplicando una de las máximas militares de Napoleón, que tendría muchos defectos, pero era un genio militar, y era que si tu enemigo se equivoca, no se lo impidas. Y aquí, evidentemente, China y Rusia contemplan el panorama y dicen, bueno, esto ha sido un error descomunal de la administración Trump, que a ver cómo sale del enredo, y evidentemente, pues no le vamos a impedir que se equivoque, que se siga equivocando y que pague las consecuencias. Un último aspecto sería, como has mencionado, que Trump consiga decir salgo de aquí contando una historia de que ha habido una victoria, unos logros tremendos, pero ya Irán ha dejado caer, no sé si es real o es simplemente una postura de autosuficiencia cara hacia el exterior, de que es Irán quien decide cuándo acaba la guerra. Yo creo que aquí la postura de Irán es ir de sobrados, pero también demuestra que, vamos, no están derrotados, no se dan por derrotados y no piensan salir de esta guerra como vencidos.
Trump está loco por salir de esto y además con una presión muy fuerte porque hay otro elemento añadido. Todo el mundo está en contra de esta guerra y además le está afeando a Donald Trump que no cumple ninguna de sus promesas. Es decir, usted dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania sigue. Usted dijo que iba a revelar todo de los archivos Epstein. Nos ha dado un pedacito y medio. Usted dijo que no íbamos a tener guerras en el exterior. Pues tenemos ahora esta guerra totalmente innecesaria. Y en las próximas elecciones de midterm, pues vamos a ver lo que sucede. Te voy a poner un ejemplo de hace apenas unas horas. Ha habido unas elecciones relativamente cerca de Miami en Boca Ratón, donde el Partido Demócrata no ganó unas elecciones en más de 30 años. Bueno, pues siendo candidato del Partido Republicano, un millonario, judío y sionista, las ha perdido frente a un chico joven del Partido Demócrata. Esto es un botón de muestra, pero esto te dice lo que pueden ser las elecciones de midterm, que como le dijo Ted Cruz, el senador, a Donald Trump, como no mejore usted mucho la economía, señor presidente, esto va a ser para nosotros una degollina. Bueno, pues con la guerra de Irán, como no consiga salir muy pronto de ella, sin que afecte a los americanos, que ya nos está afectando por el coste de la gasolina, sin ir más lejos, y eso que este país se autoabastece de gasolina, pues evidentemente la situación de Donald Trump es muy mala y los iraníes juegan con eso. Y con decir, bueno, a ver si se atreve usted encima a mandar tropas, porque aunque Donald Trump ha dicho que no está descartado, Irán tiene más de 90 millones de habitantes. Es 4 veces Irak. Tiene una geografía montañosa terrible. O sea, es que meterse ahí ya, vamos, bueno, las consecuencias pueden ser verdaderamente catastróficas. Bueno, yo creo que has aclarado muchos aspectos de la actualidad en torno al conflicto. Ya, como siempre, cerramos. Si algo quieres añadir, especialmente una visión que tenga que ver con la espiritualidad, con el Evangelio. Yo creo que hay algo que es bastante claro y es que, como dice el libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen correctos y luego, pues como son caminos que están impulsados por razones que no son nobles, aunque se esgriman esas razones desde un punto de vista propagandístico, pues al final el resultado es un resultado desastroso. Y yo creo que de esta guerra breve, que yo espero, de verdad deseo de todo corazón que acabe cuanto antes, porque las consecuencias pueden ser verdaderamente pavorosas para todo el planeta, de esta guerra hay una serie de lecciones que hay que aprender. Primero, que no hay que confiar ciegamente en nadie, aunque, bueno, pues hay algunos aspectos políticos que nos han podido gustar más o menos, que han sido positivos. Colocar una esperanza absoluta en políticos del signo que sean es una muestra de muy poca sabiduría. Segundo, las decisiones efectivamente a veces se pueden tomar pensando que todo va a ser muy fácil y luego pues hay gente que es tremendamente correosa. Y tercero, recordar ese pasaje de Daniel donde dice que Dios es el que pone y quita reyes. Y entonces, al final hay gente que está convencida de que esto del cambio de régimen es muy fácil, sea el régimen que sea en el sentido que sea. Y finalmente, también como decía Napoleón, que hoy lo estoy citando yo mucho, él decía, dice, tienes planes que están muy bien hechos y de pronto parece que hay una mano invisible que te impide que se consumen como tú los deseas. Bueno, pues esa mano invisible que a Napoleón se le escapaba y que le daba mucha rabia, comprensiblemente, pues es la mano de la providencia, porque al final el único que es soberano y que sustenta las riendas de la historia es el Señor. Y cuando uno entra en la soberbia de pensar que no es el Señor, sino que son nuestros cálculos y nuestros deseos y nuestros designios, pues lo más seguro es que eso acabe de manera desastrosa. Como dice la Biblia, no es con caballo ni con ejércitos, ¿no? Sino con tu Santo Espíritu. Exactamente. Bueno, pues en ello descansamos y sabemos que tenemos al Rey de Reyes. Pues muchísimas gracias, César, por todo este tiempo, por tu análisis y también a todos ustedes por seguirnos hasta aquí. Se despide, como siempre, Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga.
Regocijaos, el Señor es Rey, vuestro Dios y Salvador. Alzad los corazones hoy y dadle eterno honor. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Jesús el Salvador triunfó, venció la tentación, sentado está a la diestra hoy del Dios de salvación. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Su reino nunca pasará, su amor no cambiará. La tierra y cielo al fin verán su gloria y majestad. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Ven pronto, Rey Salvador, tu iglesia clama a ti, y cuando vengas en poder, tus santos reinarán allí. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.